Capítulo 2 y 3. Funcionalismo estructural, neofuncionalismo y teoría del conflicto. La teoría funcional estructuralista y las del conflicto se sitúan contextualmente en la tradición dicotómica del debate sociológico, por lo general dividido entre teorías del consenso y teorías críticas del orden. Entre las del consenso encontramos la de Durkheim, Parsons, etc. Y entre las críticas del orden las hay con consenso y con conflicto, con Marx y Dahrendorf para el conflicto y Weber para el consenso. Las primeras apuestan y profesan un consenso armónico social con pautas paulatinas hacia un orden social resultante del sistema, mientras las segundas denuncian un desequilibrio social que conlleva conflictos de clase y estatus en busca del cambio que no es armónico sino caótico. El funcionalismo estructural fue una perspectiva hegemónica durante las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero hoy ha perdido importancia. Wilbert Moore, 1978. Nicholas Demerat y Richard Peterson, en el 67, señalaron que, tal y como este se derivó del organicismo, asimismo evolucionaría hacia otra teoría. Recordando el organicismo de Spencer, de ahí se desarrollaron en parte los supuestos del funcionalismo estructural. Y de ahí se pasó al neofuncionalismo. El fundador de esta última perspectiva, Jeffrey Alexander, ya se ha distanciado de esta. El funcionalismo estructural tiene varias formas. La dominante es el funcionalismo societal. Grandes estructuras e instituciones sociales, sus interrelaciones y su influencia constrictora hacia los actores. La teoría funcionalista de la estratificación y sus críticos. A favor, Kingsley Davis y Wilbur Moore, fundadores de la teoría funcionalista de la estratificación, consideran la estratificación necesaria y positiva. La cuestión funcional de mayor importancia es el modo en que una sociedad motiva y sitúa a las personas en una posición apropiada. Posiciones más agradables, más importantes, capacidades y aptitudes. Creían que es un mecanismo inconsciente que toda sociedad debe desarrollar para sobrevivir. Mientras los críticos, por ejemplo, Tuning en el 53 o Waco en el 66, creían que perpetúa la posición privilegiada de quienes tienen poder y dinero, que no porque existiera en el pasado sigue siendo una opción para el futuro, que ¿cómo se establece cuáles son los roles importantes en la sociedad? Por ejemplo, ¿es un cantante más importante que un basurero como para ganar más? Que roles importantes no se desempeñan por dinero necesariamente, sino más bien por actitud. Por ejemplo, los médicos en Cuba, que ganan menos que el taxista particular. El estudio de Davis y Moore fue muy criticado por su endebleza. El funcionalismo estructural de Talcott Parsons. El funcionalismo estructural de Parsons se puede dividir en un funcionalismo temprano y uno maduro. En el libro de texto se ha optado por periodo maduro de su funcionalismo. De manera que una función, para Parsons, es un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o varias necesidades del sistema. Parsons creía que había 4 imperativos funcionales necesarios, características de todo el sistema: la adaptación, la capacidad para alcanzar metas, la integración y la latencia o mantenimiento de patrones. Estas 4 características están abreviadas con la sigla A para adaptación, G para capacidad de alcanzar metas, I para integración y L latencia. El ágil se puede describir así: A, adaptación. Todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales externas. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. G. Todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. I. Todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes. Debe controlar también la relación entre los otros 3 imperativos funcionales. Y R. Todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y así las pautas culturales que crean y mantienen la motivación. También podemos ver el ágil como A, la adaptación,
en su forma de organismo biológico. La G, la capacidad para alcanzar metas, es proporcionada por el sistema de la personalidad. La I, la integración, está proporcionada por el sistema social. Y la L, la latencia, está proporcionada por el sistema cultural. De aquí el esquema, resumido en un cuadrado donde las partes inferiores proporcionan las condiciones, la energía, para que las partes superiores se mantengan y los sistemas superiores controlan a los inferiores. Este sistema no existe en el mundo, sino que es un instrumento de análisis. Parsons no tomó la interacción como unidad fundamental de su estudio del sistema social, a pesar de su esquema de sistemas de acción, sino que se sirvió del concepto más complejo de estatus y rol, lo cual es un aspecto estructural. Los otros componentes estructurales eran las colectividades, las normas y los valores. Este delineó prerequisitos funcionales: la compatibilidad con otros sistemas, el apoyo de otros sistemas, satisfacer necesidades de los actores, suscitar una participación, consenso, suficiente, control sobre conducta desintegradora y, si surge esta conducta desintegradora, represión contra la desintegración. Esquemáticamente, los actores y el sistema social, importancia de la socialización, y cuando los actores persiguen sus intereses, en realidad sirven a los intereses del sistema. En el esquema yo he marcado el sistema contra actores 10-0, para recordar que el sistema lo cuenta todo, mientras los actores no cuentan nada. Digamos, siempre hiperbolando. Según Parsons, un cierto grado de desviación es incluso positivo para el equilibrio, pero no demasiado. En el sentido que no se puede pretender, el objetivo no es una sociedad completamente en equilibrio, porque eso es evidentemente demasiado utópico para ser considerado, sino que una proporción de desequilibrio o de desviación, para llamarlo así, favorece el mantenimiento del equilibrio, por X motivos. Concepto de sociedad. Parsons distinguía entre 4 subsistemas a partir de las funciones que cumplen, siempre bajo el esquema ágil. En la parte de A de adaptación encontramos economía como subsistema, en la G política, en la I comunidad societal como el derecho, el sistema fiduciario en la L, como puede ser la educación. A pesar de que ágil siempre se trate de 4 sistemas, el cultural siempre fue para él el más importante. Él mismo se autocalificaba de determinista cultural, de manera que el sistema cultural es tanto parte de los otros como independiente. Este influye sobre el sistema social, sobre el sistema de personalidad, sobre el organismo conductual. Sistema de la personalidad, inspirado en el superego, tal y como en las obras de Durkheim y Freud. Se define como el sistema organizado de la orientación y la motivación de la acción del actor individual. Su componente básico es la necesidad, de manera que concepto de disposición de necesidad. Estas no son innatas, las disposiciones de necesidad, sino adquiridas en el proceso de la acción, en el ágil. La disposición de necesidad genera motivación y, por consecuencia, acción. Ejemplos de disposición de necesidad. 1. El amor, la aprobación, etc. en relaciones sociales. 2. El conjunto de valores internalizados. Modelos culturales. 3. Las expectativas de rol. Todas estas generan una imagen positiva de los actores dominados por impulsos y cultura. Sin embargo, en el 61, Alfred Baldwin, psicólogo, criticó esta perspectiva pobre de los mecanismos que nos hacen funcionar. Parsons excluyó voluntariamente la subjetividad de su análisis. Organismo conductual. Parsons dejó este sistema privo de aclaraciones. Lo incluyó por entender que era importante, anticipándose a la sociobiología, pero su aportación a este fue pobre. Tanner, 85. Cambio y dinamismo en la teoría parsoniana. Tras varias críticas a su estaticismo y falta de análisis del cambio social, desde 1960 trató de corregirse, y para ello se inspiró en la teoría evolucionista, de manera que la biología influencia el ascenso de adaptación, como él lo definió. Según él,
Cada sociedad debe pasar desde un sistema adscriptivo a uno adquisitivo, lo cual es bastante irreal, porque ocurre solo de manera sistémica para mantener exactamente lo contrario. Pero bueno, esto es otra cosa que no se va a desarrollar ahora. Según él, el ascenso de adaptación siempre era positivo y adaptativo, lo cual es un sesgo conservador, uno de los motivos por el que se le ha criticado posteriormente. Parsons tuvo la precaución, por lo menos, de rechazar explícitamente una teoría evolucionista unilineal, lo cual era una vieja idea de muchos antropólogos de inicio de siglo. Pero su análisis de la evolución no es un análisis de procesos, sino un intento de ordenar tipos estructurales y relacionarlos secuencialmente. O sea, que fue incapaz de abandonar la rigidez de la estructuralidad, incluso cuando quiso hacerlo. Medios generalizados de intercambio. Con su reflexión sobre los medios de intercambio, Parsons aportó cierto dinamismo a su teoría, pero en lugar de analizar fenómenos materiales como el dinero, se centró en aquellos de tipo simbólico, dinero inclusivo. Poder, influencia, compromisos con los valores. Estos circulan entre los cuatro sistemas. El funcionalismo estructural de Merton. La mejor forma para recordarlo es compararlo con el funcionalismo de Parsons. Si Parsons defendía grandes teorías, Merton prefería teorías de alcance medio. Si el primero tenía una visión conservadora, el segundo era tendiente hacia la izquierda, sobre todo algunos de sus discípulos como Alvin Kullner. Parsons creía que todas las creencias y prácticas culturales eran funcionales. Merton no lo creía. Él creía que, si realmente ocurría, sería en pequeñas sociedades. Si Parsons creía que todas las formas y estructuras cumplen funciones positivas, derivando del organicismo y de la teoría evolucionista mal interpretada, Merton creía que existían funciones negativas. Si Parsons, en su tercer postulado, invocaba la indispensabilidad, según Merton, existen siempre posibilidades alternativas. Si Parsons era más teórico y abstracto, Merton apostaba más por un empirismo que otorgara credibilidad real al análisis funcional. Merton aportó la idea de disfunción. Por ejemplo, la esclavitud de los negros en Estados Unidos tenía una función bajo el análisis funcional estructural que favoreció a los intereses de los blancos, mientras tenía una disfunción, que era la disparidad social y la pobreza entre la etnia afroamericana. El segundo concepto relacionado es la no función. Hay formas sociales que son arcaicas y que sobreviven sin ser positivas o negativas. Y el otro concepto es el saldo neto, que era una forma matemática de concebir si la suma de funciones y disfunciones tenía un resultado favorable o desfavorable para un sistema en concreto. Merton también introdujo el concepto de funciones latentes no intencionadas y funciones manifiestas intencionadas. Por ejemplo, siempre con la esclavitud de Estados Unidos, tuvo la disfunción de producir una gran infraclase que elevara el estatus de los sureños blancos, tanto ricos como pobres, mientras tuvo la función del aumento de la productividad. Estructura social y anomia. Relación entre cultura, estructura y anomia. La cultura es definida por Merton como un cuerpo organizado de valores normativos que gobiernan la conducta de individuos. La estructura es un cuerpo organizado de relaciones sociales que mantienen entre sí diversamente los individuos. Y la anomia es la disyunción aguda entre las normas y objetivos culturales y las capacidades de los individuos de actuar de acuerdo con estos. Por ejemplo, un actor, un individuo, una persona, desea alcanzar, le es requerido socialmente alcanzar un éxito económico. Es uno de los valores o normas aceptados socialmente. Normalmente el canal sería la honradez y un camino respetado en el que todo el mundo se reconoce, incluso el mismo actor, para alcanzar
este éxito. No obstante, puesto que bajo determinadas condiciones sociales esto resulta imposible, pues un actor, persona o individuo, puede, por ejemplo, prostituirse o traficar para alcanzar el mismo éxito económico, o sea, el mismo resultado, pero a través de una desviación. Esto, para Merton, era el concepto de anomia. La visión de Merton sobre la anomia pone de manifiesto su postura contraria a la estratificación social, por ejemplo, la que tenían Kingsley Davis y David Moore. Estos, al igual que Parsons, tenían un sesgo conservador, al contrario de Merton, que era más progresista. Críticas sustantivas al funcionalismo estructural. Se dijo que no es válido para tratar cuestiones históricas por ser intrínsecamente ahistórico. En parte esto es cierto, pero tiene su motivación en su contraposición al enfoque histórico evolucionista de los antropólogos simplistas del inicio del siglo. O sea que fue un sesgo natural en la evolución de la teoría. Percy Cohen creía que el problema era la teoría en sí, la cual no permitiría abordar el cambio social. Y mientras Turner y Mariansky creían que no es la teoría, sino los que la utilizan. Aún así, ambos, y también Abramson, Goldner, Horowitz y Mills, creen que el funcionalismo no sirve para analizar satisfactoriamente el conflicto. En síntesis, el elenco de críticas es el siguiente. 1, que es ahistórico. 2, que es conservador. 3, que tiene una concepción pasiva del actor, según Goldner. Por ello es conservador también. Representación metafísica de la matriz ideológica dominante, Horowitz. O sea, que prácticamente el funcionalismo estructural no hace más que describir el mundo de aquellos que tienen el poder para describirlo, por así decirlo. Entre las críticas lógicas y metodológicas se dice que es teleológico y tautológico. La teleología se define como la creencia de que la sociedad u otras estructuras sociales tienen propósitos o metas. La tautología es un argumento en el que la conclusión simplemente explicita lo que está implícito en la premisa, o constituye una mera afirmación de la premisa. Ejemplo, se define el todo en términos de las partes y las partes en términos del todo, o sea, que no dice nada.